Esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy tenemos aquí a... No nos lo van a creer, pues no me van a creer que te entrevisto, pues colaborador aquí en la tertulia polaca y todo, entonces por eso me traje Pero si eres un alto al crítico. mancito de Fernando Oropesa. Bueno, hoy tenemos a Wendy Briceño para que nos cuente, nos platique sobre su proyecto. Ella es candidata por una diputación federal del Distrito 5 por Morena, y también invitado el periodista Fernando Oropesa para, bueno, hacer sus cuestionamientos a Wendy Briceño. Podríamos empezar, bueno, es más que viste el debate, me imagino, ¿no? Hasta hicieron caravana, de veras, ¿eh? Sí, vi el debate. Bueno, primero saludarlos a Fernando, a ti, Aaron, que eres aquí el anfitrión. Gracias, y a toda la gente que nos ve. Pues sí, hicimos ahí como espontáneo el asunto cuando terminamos. Espontáneo. Salimos y estuvimos ahí afuera, en las afueras de Morena, y luego nos trasladamos ahí un ratito. Pues sí, para pulsar el ánimo a la gente. ¿Hubo de otros partidos también? No vimos nada. Vimos por ahí un que otro carro, pero no en caravana ni así como en manifestación. Nosotros no vimos nada, ¿no? Sí lo vi el debate. Sí lo vi en compañía de una muy buena parte, o una parte de la militancia de Morena y en las instalaciones de Morena los vimos. Ahí estaba también el candidato al Senado, por cierto. ¿Cómo viste el debate? Fíjate que... ¿Quién ganó? Mira, es difícil porque... es subjetiva la palabra. Primero sí es subjetivo, pero también fue lamentable que mucho se centrara y que ya se decía en ir al golpeteo contra... Que siempre pasa con el primer lugar, ¿no? Sí, pero esperas también debates un poco de más nivel. Que también yo creo que... Que no sucede, pero por ejemplo, me pareció muy lamentable el elemento Bronco a mí ahí, muy lamentable, o sea, de verdad las cosas que decía, más allá de que quiera meterle... ¿no? Sí, totalmente lamentable. Me pareció, por ejemplo, Anaya, dentro de que traía pues muy estructurados todos los ataques, pues muy desesperado por repuntar, ¿no? Muy desesperado por repuntar. Salía que entiendo que es parte de la contienda, pues, pero francamente demasiado centrado en eso, al grado incluso de mentir. Y eso ya me parece también parte de eso. Esto que hablaba de una amnistía a la delincuencia en El Salvador y que a partir de ella subió la delincuencia, está verificado, ¿no? Que es una fake news. Lo de Colombia, que una amnistía, jamás hizo una amnistía en Colombia, ni más creo que ni se ofreció, no sé si estuvo por ahí me imagino, ¿no? Que ha de haber estado en la agenda, estudiada, viendo la posibilidad, pero no se ofreció jamás eso. Lo que se ofreció fue una reducción a las penas condenatorias para los capos que se entregaran y respetarles, dejarles creo el 50% sí de su fortuna. Por supuesto que eso fue un desastre. La nuestra edición se les ¿La cómo? La nuestra edición se les ofreció. Nuestra edición. Okay, la nuestra edición. La nuestra edición. Los eso iba tenían miedo a juzgados. Sí, acuérdate que los Rodríguez Orihuelas que se entregaron, ¿no? Precisamente porque iban a cumplir una condena corta, iban a salir, iba a estar su fortuna ahí por lo menos al 50% y no iban a ser extraditados. Entonces, sí, es patológico, ¿no? Y no estoy hablando del pato de Lucas, sino las mentiras del güerito, ¿no? Anaya, ¿tú cómo viste el debate, Fernando? Yo lo comentábamos ayer en otro espacio, ¿no? A mí el famoso debate se me hizo más que nada un elemento alegórico, lacrimógeno, carnavalesco, con todos sus 5 elementos, con todas sus 5 características, ¿no? Yo creo que el sistema político mexicano en su historia, si nos vamos un poquito a la historia, con todas las características del presidencialismo en sí, el PRI como parte fundamental el inventor de ese presidencialismo, de ese poder hegemónico, siempre ponía presidentes, ¿no? Pero a pesar de ese inmenso poder que tenían los presidentes, el propio sistema nunca permitió que esos presidentes se reeligieran. Cuando se rompe esa hegemonía, llegan los gobiernos del PAN,
pues trataron de hacer un presidencialismo muy a su estilo, pero fueron malos para tanto Fox como Calderón, fueron malos para imponer a su sucesor, ¿no? Esa hegemonía. Fox quiere poner al señor Krill y le sale, Felipe Calderón le sale por la derecha y lo rebasa, y a su vez Felipe Calderón quiere poner a Ernesto Cordero y la señora Josefina Vázquez Mota, malísima, pero en ese momento pero lo rebasó por la derecha. Exactamente. Pero yo creo que aquí, porque el sentido después del 88 cambió, ¿no? El poder económico somete al poder político. Lo que se está configurando ahorita es que el miércoles el señor Ernesto Cordero cena con José Antonio Meade. Al otro día Mario Fabio Beltrones llama al voto útil, ojo. Para Morena. Para Morena. Porque yo lo veo más, sí, mediáticamente, pues claro, no lo va a decir, pero creo que. Pero horas más tarde, dos gobernadores se suman. Bueno, primero un candidato independiente de lo que hemos hablado de la desgracia de los independientes, ¿no? Porque ninguno se salvó de hacer trampa. Aquí en Hermosillo también lo vemos, ¿no? Menos Marichuy, Menos Marichuy, que no llegó a la. Menos Marichuy. Y qué lástima. Pero bueno, el Jaguar se une y luego los gobernadores Silvano Aureoles. Ríos piteros de miados es ahora. Ríos Peter, Aureoles. el señor Aureoles de Morelos. Fíjate, y el señor Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Aureoles, que es del PRD, que debería estar en el frente. Pues, ojo, puede ser. Ahora, el gran cuestionamiento que yo me planteo, más que nada, yo veo, repito e insisto, el debate, pues es un motivo para que los candidatos, para que los presidentes de los partidos y todo estén diciendo, es el mejor, los 5 igual. Pero realmente lo del análisis, lo que está tras bambalinas y todo esto, es esta cuestión que se está gestando. Y veremos si un presidente como Peña Nieto es capaz. Ya nos dimos cuenta que el poder de la presidencia es suficiente para sacar de la jugada a un candidato. Fox, con todo el poder de la presidencia, no pudo imponer a su candidato, pero sí descarriló a López Obrador. A mí me queda claro que en el 2006 era otro contexto. Pero ahorita podemos ver algo también, a lo mejor el poder de la presidencia, que el PRI siempre ha usado el aparato y todos lo han usado. El PRD, el propio López Obrador utilizó el aparato cuando fue jefe de gobierno. Es muy extraño, ¿no? Que se esté apoyando, o sea, en el 2006 la cargada se fue con Felipe Calderón, ¿no? Era el segundo lugar, el más cercano. Hoy se están yendo con el tercer lugar, están empecinados. Creo, ayer lo decíamos en la mesa que teníamos con Cintia García, creo que está cobrándole facturas los síntomas de Anaya son muy viables, muy palpables. Anaya en todos los eventos, en su toma de protesta, no ha recibido el apoyo de los gobernadores, y el apoyo de los gobernadores va a ser importantísimo en este proceso electoral. Oye, otra mentira que dijo Anaya ayer, dijo, como candidato ha recorrido todo el país a Sonora, no ha venido, no se ha parado. Otros quieren, ¿no? Y todavía dijeron que, a ver, van a someter, a ver si viene a finales de este mes de abril, ¿no? Ya estamos a 20 y tantos y no llega todavía. Ahí, por ejemplo, de lo que están comentando, yo diría dos cosas más. Yo creo que Anaya no tenga ese respaldo tiene que ver con su falta de escrúpulos en general, ¿no? O sea, y que fue ayer lo que se demostró que es capaz de mentir ahí y va a seguir mintiendo con tal de asestar golpes aparentes. Políticamente, Anaya, hay que reconocerle es intrépido. Pero Fernando, pero en el camino ha dejado muchos muertos. Porque mira, y se le están volviendo los Walking Dead. Ese es los Walking Dead políticos, ¿no? Pero no le quitemos su dosis de intrépido. Es un joven intrépido que sí, pero porque está atrás de él quien está, ¿no? Lo más rancio precisamente de esa de la derecha. Yo creo que cuando tienes escrúpulos el camino es más cuesta arriba. Yo creo que cuando tienes escrúpulos te la piensas, o sea, cuando no los tienes, pues yo creo que los brincos
los saltos que da son cuánticos. Ahora en cuanto al debate que dices, no me hables de que hay escrúpulos en la política. Tendría que haberlos. Cuando ¿verdad? ves a Barlet, ves a Napoleón Gómez Urrutia, Napoleón, ves a Pastel Gordillo. Pero Napoleón, mira, ¿cuál es no. el...? Con Andrés Manuel López Obrador, por favor. Pero yo creo que podemos Lo de discutir más Napoleón, ampliamente yo creo también. que, fíjate, es lo más atacado, pero yo creo que es de lo menos gacho que ha llegado. O sea, es su delincuencia es mediática. A la gente de Guillermo Padres contigo viendo el debate ayer, por favor. O sea, de Guillermo Padres, codo dímelo tú. con Mira, codo, por yo favor. creo. No me diga eso, candidata. No, sí, claro que sí, porque yo hablo de mi propia trayectoria. O sea, yo hablo de mi propia trayectoria y lo que la gente está también pidiendo. Te voy a decir Pero algo. todavía no ¿Qué es pasamos lo a la que parte de está? tu propia trayectoria. No. Estamos hablando del partido y estamos hablando del debate. Pero hablamos de escrúpulos. ¿Qué es lo que está pensando? Yo diría, bueno, después del debate, ¿qué es, que me parece a mí que es una pregunta central, qué es lo que sigue pensando la gente? O sea, a la gente, lo que hemos visto, lo que hemos pulsado, es, le querían tirar a Andrés Manuel con el asunto del aeropuerto, le querían tirar con el Oye, asunto no del lo sacaron del aeropuerto. No. La gente está en un punto en el que dice, mira, lo que me interesa ya es Sí. que aquí, en lo inmediato, Yo creo que es una señal de sí, eso de... mi vida ha ido empeorando en muchos sentidos, en lo inmediato, en los impuestos, en la falta de trabajo, en la falta de oportunidades, en que mis hijos no estudien. Y eso es lo que la gente ya te está diciendo, porque ya la campaña, es terrible que hagan campaña de miedo. Yo entiendo y podemos discutir todos los elementos que han llegado y sin duda, muchos son oportunistas, sin duda. Pero, como todos los partidos. exactamente, Sí. pero el asunto está en que la gente ya está viendo, oye, mira, después de tantos años que me dijeron, las campañas del miedo y todo esto, ¿y a dónde me ha llevado? No nos ha llevado a mejorar. O sea, lo que tenemos por delante sí es una responsabilidad de mejorar, de mejorar y de que las cosas que hagamos, pues a la gente realmente le estén haciendo sentido. Entonces yo haría esa pregunta de lo que vio la gente, qué es lo que sigue pensando. Un Anaya sin escrúpulos, él hablaba y criticó fuertemente el asunto de Andrés Manuel y los ligues con una serie de personajes. Andrés Manuel tiene muchos años en la vida pública, indudablemente, más allá de que él puede centrar en el tema de su honestidad personal, hay muchos personajes que han estado llegando, es cierto, pero el propio Anaya, que tiene muchos menos años en la vida pública, él sí que ha bandeado rápidamente en unos años, de decir que las políticas del gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto, o que con Calderón íbamos en una ruta correcta y luego que Peña Nieto, y rápidamente bandeó, ahora ya no, ahora es un opositor. ¿Cómo es eso? Pues en un hombre de 38 años que se dice así como, él dijo, soy consistente, pero porque sabe que no lo es. Sabe que no lo es. En un tiempo muy corto se ha desdicho. Son pantazos como el que dio Alfonso Durazo de pasar del PAN a pasar de Morena. Pero ahí, Pues, no, pero bueno, sí, si son- quieres hablamos. Son pantazos naturales, ¿no? Es tremendo, O sea, Fernando. Pero mira, pero Durazo no pasó del PAN a Morena. Afiliado nada más ha estado PRI En y el- Morena, ¿no? Sí, exacto. Colaboró con el Están PAN, colaborando pero cercanamente no fue un... y ser parte de un Pero proyecto. no fue un brinco, o sea, no se puede decir que es un chapulinazo, ¿no? Porque renuncia estando en Los Pinos, está algunos años Sí. y luego después se incorpora en el 2006. Y yo ¿no? creo que negarte, o sea, finalmente participó en un proyecto que en ese momento hacía un llamado amplio. Hay cosas más cuestionables a Un proyecto de derecha a un proyecto de izquierda, pues es un brinco, como se quiera decir, ¿no? Sí, como cualquier- pero- hay muchas cosas más Como cualquier- cuestionables, ¿no? Yo creo que eso, pero... Sí, Es un sí, brinco también pero criticable era- como críticas a los demás, ¿no? pero, Sí, no, sí. pero yo creo que sí había digamos, en ese momento. ¿Qué dices? En el brinco. O sea, de brincar de un proyecto de la derecha a brincar un proyecto de izquierda como el de López Obrador, pues es un brinco también criticable, ¿no? Que estamos Es criticando que, proyectos. ¿qué es izquierda y qué es derecha? Yo creo que nos vamos No, a y perder, ¿no? por ejemplo, Bueno, si hablamos concretamente de la Porque yo creo trayectoria. que ni Morena Manuel es- es tan izquierda Bueno, como... pero ¿consideras a Morena un partido de izquierda? Considero a Morena un partido progresista y un ¿De partido. izquierda o de Sí, lo izquierda? considero de izquierda. Sí lo considero Ah. izquierda. Sí lo considero izquierda. Yo Es creo que no. negaría. A ver, bueno, es que era Un socialdemócrata. Te voy a decir pero- algo. Quien se acerca a Morena, y creo que ese es el punto al que Fernando puedo intuir que en una parte quiere llegar. Quien se acerca a Morena, de donde venga, Fernando, si Es se va, bienvenido. no iba para allá. Puede ser bienvenido, pero el asunto es que tiene que saber si va a militar en qué proyecto está. Si no lo sabe,
Si no, digamos, si no lo entiende, si no lo hace suyo, entonces, bueno, eventualmente, definitivamente va a empezar a haber contradicciones. Oye, me tenías con pendiente cuando vi la caravana esta de Célida que van al registro. Célida. Me van a chingar a la Wendy y con una cruz le van a clavar. Tenías en medio de Célida, Santa Célida López y del pez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dirigente? Martín Preciado. Híjole, chingada, dije, no, te van a clavar una cruz. Oye, ¿cómo ves esa imagen? A ver, tú te ves, ¿no te viste en una foto? Me vi en fotos. ¿Y cómo te ves ahí al lado de...? Me veo, Aarón, que estamos... Hablando de bandazos, ¿no? Célida Sí. López, hace 6 meses en la mesa Cancún, Célida López, les voy a platicar aquí Sí, cómo dicen, decía mi nana que el dinero y los mitotes son para contarlos, entonces ahí les van. Ella nos dijo que si alguien quisiera, ella proponía hacerle una estatua a Guillermo Padres y ella iba a ser la primera que iba a empezar a colectarlas ya. No, Los sí, vi así se los digo. enfrente del señor Samuel Valenzuela, Gaspar Navarro, Carlos Cari Rodríguez y aquí sin muñeco de peluche. ¿Y cuál era el argumento? ¿Por qué? Fue un excelente gobernador. Vete hace 6 meses los encendidos. No, sí. Defensas del exgobernador, el mejor gobernador. Y la semana pasada casi palidezco yo de la sorpresa al ver que dice que rebasó a Guillermo Padres la corrupción, algo que ya todos lo sabíamos, pero viniendo de la boca de esa santa señora, pues hablando de brincos, yo creo que Célida no, con todo respeto. No presume, yo no le he escuchado que presuma santidad, ¿no? Yo creo que... Pues está en contra, ¿no? De los matrimonios homoparentales y adopciones, todo lo Yo creo que si vamos por partes les diría esto. Uno, es cierto, ella está aquí, se acercó directamente, ustedes vieron, la presentó el propio Andrés Manuel. Ella llegó señalando una serie de cosas en su propio partido que tiene que ver además con todo esto que hemos dicho del propio Anaya, del propio Damián Cepeda, etcétera, toda esa violencia, ¿no?, que al interior del PAN se estaba dando y que supongo yo que se sigue dando porque además su candidato al Senado pues no lo representa en absoluto. Pero bueno, esa es otra historia. Creo que Célida al llegar aquí, yo lo que he visto es que llega buscando precisamente sentarse con diferentes liderazgos, militancia, como sumar dentro del partido, ¿no? Entrar en esta dinámica. Yo reiteraría nada más, yo creo que los costos de su decisión pues se los han estado señalando y ella asumiéndolos como tiene que ser. Es decir, cada decisión que vas haciendo en vida pública te los pueden señalar y tú los vas asumiendo y tú darás la explicación que tú vas observando. Me parece que así tiene que ser, pero me parece que eso la gente es la que tiene que decir qué tanto sentido le hace. Creo que Célida está sumando, está tratando de sumarle a Morena, que Morena es un proyecto que además está rompiendo el bipartidismo. Las encuestas han salido en Hermosillo además. Está sumando además su propia plataforma, su propia propuesta, su propia proyección. ¿Y tú crees que sería una buena alcaldesa? Y nada más déjame terminar con esa idea. Su propia proyección. Creo también, Aarón y Fernando, de lo que dicen en relación Célida y digamos la plataforma de Morena. Creo que si Célida está en la plataforma de Morena, y no solo está en la plataforma de Morena, porque no es una invitada, como otros casos que decíamos hace un momento de gente que es invitada y que no promueve los proyectos. Usted empezó a hablar de los brincos, ¿no? Pero vamos para allá. Pero es que usted aplastó este botón, ¿no? Está bien, y sigámosle. Pero el asunto está en que si Célida está aquí como militante, hay una plataforma y esa es la plataforma que defendemos. Y como ha dicho el propio Andrés Manuel, nosotros no vamos a sacrificar principios. Así de sencillo. Y la alianza con el PES y con el PT es una alianza electoral, no de programa. Eso también hay que dejarlo muy claro. Es una alianza electoral, no programática. Pero les tiran un salvavidas, ¿no?, a partidos que han servido a este sistema. Yo creo que en algunos... Incluso les ofrecieron, perdón que te interrumpa, las candidaturas a no sé cuántas, a 25%. Sí, pero en algunos contextos ellos sí suman, Aarón, y yo les recuerdo, y yo creo que los dos me entenderán en ese punto,
que queremos, que requerimos ganar la elección. Tú me vas a decir, ¿a qué costo? Pues habrá que hacer un filtrado entre la gente que... Es decir, en este momento necesitamos sumar para ganar. Si hay gente que es, si hay gente que es corrupta, si hay gente que es oportunista, si hay gente que va a tener malas prácticas, pues esa gente habrá que hacerle un filtro inmediato y aplicarle lo que tenga que aplicársele, la ley o lo que apliquen en ese sentido, pues. Yo no justifico la llegada de una serie de personajes, definitivamente no. Yo no justifico y sé que hay oportunismo, porque en política hay oportunidad y hay oportunismo, hay coyunturas y hay contextos, los contextos hacen la diferencia también, pero no lo justifico, pero digo, pero digo que hay que también, pero también queremos ganar. ¿Cuál ha sido las facturas para México en 2012 y en 2006? Por ejemplo, Peña Nieto llegó comprando tremendamente la elección. Llegó comprando elección. ¿Cuál es la factura para México 6 años después? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuál es la situación de la economía? ¿Cuánta corrupción? Esa es la factura para México. Perdón, pero a mí me parece que lo que la gente te está diciendo es hay que ganar. Bueno, ya entrando más a lo sí, lo tuyo. Después de 20 minutos. Para componer el. Pero no, porque dije claramente, hay oportunidad. Te va a tocar, bueno, si es que finalmente se aprueba en el Senado. Ayer platicábamos también en la mesa acá con Cintia, que era una aberración esto, lo de eliminar el fuero en su totalidad, ¿no? Y bueno, y si ganas, te va a tocar estar en el Congreso, que se pueda dar un posible impeachment, ¿no? Que traten de llevar a juicio al presidente, en este caso si ganara López Obrador. ¿Tú cómo ves esta eliminación del fuero? Así, es más, Morena votó, ¿no?, a favor también. ¿Te parece correcto que se le elimine en su totalidad? Mira, yo creo que el fuero, ustedes saben que surge en un contexto también histórico y necesario. Así es. Pero también se ha ido convirtiendo en algo que la gente... pervertido. Sí, pues la gente la verdad es que lo considera una cosa... No, es muy popular, muy populista la propuesta, ¿no? Exactamente. Como la de eliminar los pluris totales, el no financiamiento público de los partidos. Hombre, son a la gente de 10 te va a decir 8 que está de acuerdo, ¿no? Yo les diría que es yo creo que es un tema que habría que discutirlo con todos sus pros y sus contras, porque es muy fácil, como tú dices. Yo he escuchado a algunos candidatos y candidatas que dicen es que vamos a eliminar el fuero y vamos a eliminar y el asunto de los pluris, porque la gente y el financiamiento tiene un consenso. Es más, incluso Leti y Toño traen esas. Es que eso iba. No iba a decir nombres, pero a eso iba. Pero no van a tener mayoría y lo saben, y en ese sentido están engañando a la gente. No van a tener mayoría, están engañando. A mí me parece que hay que ser muy responsables con lo que digamos. Por ejemplo, yo de las cosas que he dicho es, vamos a reducir salarios, nosotros vamos a meter la iniciativa, y estoy hablando del legislativo, no solo el gobierno federal. Pero el fuero no me has dicho. No, te digo que hay que discutirlo. Me parece que el fuero, yo en lo particular, yo estaría de acuerdo en que no hubiese fuero para los legisladores, en que no hubiese fuero, pero reformarlo, acotarlo, pero habría que discutirlo, que no estén extensos en la inmunidad procesal, pues no amplia. Exacto. Sino hay que acotarlo, porque no es posible, por ejemplo, un Agustín Rodríguez, que es señalado por dirigir la tortura esta, ¿no?, a Gisela Peraza, y que le den una pluri para que pues no se le pueda llevar a juicio. Eso sí me parece lamentable. O quien desfalcó al Listezón. O Teresa Lizarra. Y que va por... creo, Aaron, que lo que la gente te está señalando, mira, lo que nos dice la gente en Colonia, lo que nos dice la gente es, y que es algo que causa una gran molestia. Dice, ustedes vienen, porque agarran parejo, pues finalmente agarran parejo cuando llegas por parte de un partido y llegas haciendo campaña. Vienen cada 3 años o cada 6, dependiendo, cuando quieren el voto. Y ahí te mencionan una serie de personajes que lo han hecho y que han sido diputadas locales, federales, todo lo demás, ¿no? Que hay varias, hay una que va por el distrito 12 por ahí. Pero bueno,
Y esa es la dinámica, y vienen ofreciendo cosas en ese sentido. ¿Y qué puede hacer la gente en el intermedio de una gestión? La gente necesita más dientes para incidir ahí. El tema del fuero es uno de los que causa mayor indignación porque te coloca en otra posición, como si no estuvieras en la misma posición que el resto. Por eso a mí me parece que habría que discutirlo. Efectivamente, creo, antes de yo decirte, me lanzo a que nos quiten, hay que discutirlo. Pero, por ejemplo, un presidente, imagínate, vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Imagínate aquí, vamos a suponer este escenario, llega López Obrador, quiere dar el cambio de paradigma del sistema socioeconómico. Se hunde la mafia del poder, hablando del lenguaje. El poder, no, es que sí, o sea, sí hay élites, ¿no? Claro. Que te mueven y que te pueden desestabilizar Es y histórico. te pueden llevar a un juicio, ¿no? O sea, imagínate la ingobernabilidad que podría causar, eso también es muy peligroso. Bueno, pero lo que él ha puesto sobre la mesa y que se lo han copiado también es la reforma al 108 constitucional, ¿no? Que el presidente sí pueda ser juzgado por corrupción y por delitos electorales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces me parece que es un tema que sí se podría discutir desde esta perspectiva y comparto Exacto, lo que tú dices. acotado. Hablando de corrupción, candidata, ¿cómo he escuchado yo la propuesta de López Obrador y el único mecanismo claro que habla Por ejemplo. para combatir el gran lastre que se ha convertido la corrupción en los últimos, bueno, pues somos de la generación de la corrupción, ¿no? Desde los tiempos de Echeverría, más joven evidentemente, ¿no? No, yo también, Yo cabrón. regresé para acá. Yo regresé para acá. Con el ejemplo, será suficiente. No es el único punto que pone sobre la mesa Fernando. Andrés Manuel lo pone, efectivamente, dice, si el presidente es honesto, pues gobernadores y presidentes municipales, bla, bla, son honestos. No, cuando lo entrevistaban también en esta mesa que hubo con Milenio, ¿se acuerdan? Milenio. Puso sobre la mesa el tema del presupuesto. Tenemos que, entre otros ámbitos, el tema presupuestal es clave para combatir la corrupción, porque tienes que desmantelar el sistema de corrupción. Si la corrupción funciona como un sistema, hay que desmantelarlo. ¿Ya dónde te vas? Te vas a las dependencias, los presupuestos millonarios que manejan, qué dependencias manejan más presupuesto, cómo se ha aplicado ese presupuesto, te vas a las áreas de adquisición, te vas a las cajas negras que hay en las dependencias, un montón de recurso que no está siendo fiscalizado, que es totalmente opaco. Entonces tú tienes que empezar a desmantelarlo desde la parte presupuestal. Ahí es donde se habla de la recuperación del dinero, porque el dinero no se va a recuperar solo con un buen ejemplo, se va a recuperar, es un cálculo que se hace porque hay unas cañerías ahí por las que se está yendo y se está triangulando. Se lo están robando y lo están usando en campañas electorales, entre otras cosas, supongo. Pero así, en resumidas cuentas. Entonces, es presupuestal y ahí juega un papel fundamental el Congreso. Los ojos, la vigilancia del Congreso, la revisión del Congreso. Entonces, para desmantelar el sistema de corrupción, una ruta de entrada es precisamente la presupuestal. A ningún morenista se le ha ocurrido incrementar las penas a los corruptos. A eso iba. Especulaba llevarlo a delito grave, ¿no? Dirán que el Bronco hizo el ridículo, todo eso, pero eso de mochar la mano a los que roban, yo te apuesto que vas y lo preguntas como... Pero no se trata de mover eso en la gente. Sí. O sea, se trata de pasar otra cultura y otra mentalidad. Sí. Se trata de construir. Un orden jurídico Es más, severo. Creo que el Bronco no O sea, quería decirlo así, por la insistencia de Azucena, dijo... Podemos hablar de, ¿no? Es que vamos a tener supervisión en el Congreso, vamos a manejar el dinero acá, vamos a despejar. Señores, si es tan fácil, un sistema jurídico de leyes que sea más severo con los corruptos. Bueno, déjame, lo que dices es muy importante. Nosotros sí estamos... Y basta de buenos ejemplos y basta de... No, es que el peculado no está No, pero nosotros sí grave, lo vamos a proponer, que el peculado sí. sea delito grave. Porque es que eso, mira, es una propuesta integral, tiene que ser mucho más amplio. Tenemos que entrarle por desmantelar el sistema de corrupción. El Congreso tiene que hacer su función. Tenemos que, por ejemplo, lo que es
que el peculado efectivamente sea delito grave, porque actualmente no lo es. En México criminalizamos la pobreza, pero lo que tiene que ver con funcionarios públicos, a esos no me los toques. De acuerdo. ¿No? Y también algo que nos dice mucho la gente y que vamos a revisar es el Código de Procedimientos Penales, porque cuando entra la gente se enfrenta a una gran burocracia. Entonces es parte, digamos, de la propuesta que nosotros queremos impulsar. Entonces lo que López Obrador quiso decir no nada más es con el ejemplo, sino es con otra serie de cosas. Totalmente, te lo diría así, no como su traductor en absoluto, sino porque lo ha venido diciendo en otros espacios, sino porque sí lo ha venido él comentando. Él ya había hablado de la reforma al 108 constitucional, lo dijo desde que tomó protesta, ya había hablado, les cito concretamente esa entrevista de Milenio, de cómo se combate la corrupción de la perspectiva presupuestal. Él dijo ayer también que está de acuerdo con lo del fiscal, que sea autónomo. Lo que no queremos, y yo creo que coincidimos, ¿no, Aaron? Sí, es no, más simulación. Sociedad civil. Lo que no queremos, entonces es mucho más amplio. Y aquí lo hemos vivido. Es mucho más amplio. Entonces, claro que tiene que ser una propuesta integral y el Congreso tiene que hacer su parte, ¿no? Totalmente. Bueno, propuestas, tu proyecto. Nosotros en esto, combate a la corrupción y participación ciudadana, que esa es otra parte importante, esto que les estoy diciendo, creo que también necesitamos promover porque le toca a la sociedad. Sí, ¿no? Si la sociedad participa, los gobiernos se van a acotar. No solo, ahí está lo que dice Fernando, porque no solo es el ejemplo. Los gobiernos van a acotar muchísimo cualquier práctica de corrupción. Entonces, ¿qué queremos hacer? Recordarás que Buscaglia, porque es una propuesta que viene en realidad de Buscaglia, y las Contralorías Sociales existen hace años. Pero hay una propuesta interesante ahí. Nosotros queremos promover que haya comités de participación ciudadana en comunidades, en ejidos, en colonias, que se conviertan en Contralorías Sociales, a través de un mecanismo que les permita vigilar la obra y la política pública. Y nosotros promoverlo y que la gente misma pueda verificar lo que se está haciendo en su comunidad. Si la gente participa, que esa es otra cosa que la gente nos dice, si la gente participa directamente, el tema de la corrupción se va a acotar muchísimo, porque ahí sí van a correr el riesgo de ser exhibidos. Sí, y a nadie le gusta ser exhibido. No es satanizar pues, ¿no? la participación ciudadana, sino mejorarla, sino verdaderamente, o sea, aquí que se han creado élites que participan, y que son los mismos siempre, ¿no? Y son las élites académicas, empresariales, de todos esos están llenos los chingados comités y consejos. Lo acabamos de ver en esta comisión de selección para el comité de participación ciudadana, ¿no? O sea, por favor, gente en la comisión de selección con un conflicto de intereses enorme, y luego escogen a otros con severos conflictos de intereses también, ¿no? A lo mejor exceptuando ahí a Aaron Grajeda, pero los demás pues, tienen sus conflictos de intereses. Alberto Haas, es más, fíjate, en el caso de Telemax, sale a decir que es imposible en estos tiempos que existan empresas fantasmas, cuando el mismo SAT periódicamente emite un documento donde te advierte de las empresas fantasmas, ¿no? Entonces, ese fuero es el que, por ejemplo, Daniel Hidalgo no cuenta con un fuero oficial, pero sí cuenta con un fuero faccioso, ¿no? Mira, hay muchas figuras que, por ejemplo, existen, ustedes saben, en la ley, que están ahí, pero se desconocen. Aquí lo que necesitamos hacer es darle más dientes, vamos a decirlo así, a la sociedad, darle más información, darle los elementos, y que la sociedad misma sea vigilante. El gobierno vigilándose a sí mismo ya ha demostrado que no es muy bueno, hay que decirlo. Pero si es la sociedad la que vigila, las cosas van a cambiar. Se lo digo porque además es lo que nos dicen es que aquí hace falta esto. Por ejemplo, un clamor es la seguridad pública, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo traduces eso a algo aterrizado que la gente además pueda estar monitoreando y que sea funcional, ¿no? Porque hablábamos antes de empezar el tema de cómo filtró la corrupción. Tu proyecto en cuanto nosotros a eso promover la participación ciudadana, concretamente, por ejemplo, las Contralorías Sociales, que la curul que nosotros tengamos sirva para una participación ciudadana directa. Nosotros vamos a abrir por lo menos 2 oficinas de enlace en puntos estratégicos del distrito, y cuando hablo en puntos estratégicos tiene que ser donde confluyan más colonias, o sea, más población, y que sean de fácil acceso para el transporte público, por ejemplo, ¿no? Y que la gente pueda estar en contacto directo y aprovechar la tecnología
para mantenernos en contacto directo con la gente y poder decirle, mira... Estás como Anaya, te estás pirateando. Claro que no, él cree que es el único. Aprovechar las redes sociales, aprovechar todo lo que existe, que además en realidad no cuesta, porque la gente trae su teléfono, la mayoría, que habrá que buscar cómo llegar a ahora que se podría, aprovechando la tecnología, ¿no? Aplicar más la democracia directa, pues, ¿no? Y ese es otro punto que está considerado en la plataforma de Morena, las figuras de la democracia directa, echarlas a andar, pero hay muchas cosas que ya existen, pero la gente no las conocemos, no se les ha dado difusión. Si las conocemos y las promovemos, la gente puede apropiárselas. Esa es una. El otro punto es impulsar una serie, por ejemplo, hay una serie de temas, vamos aterrizando aquí en el caso de Sonora, impulsar desde lo que a nosotros nos toque, por supuesto, sin querer suplantar a nadie, ni confundir a la gente, impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que generen empleo, con incentivos fiscales es parte ya de la propuesta, y con una, vamos a decir, ¿cómo? Por ejemplo, bajarles, donde necesitamos generar más empleo, y necesitamos generar más empleo de calidad. Cifras del INEGI del CIAT, que el 51% de la gente en Sonora hasta 6,000. Hasta 6,000 pesos. Entonces, impulsar una serie de incentivos para que las empresas puedan funcionar, pagan cosas también muy caras, no les alcanza, algunas sobreviven, y ellas son las que generan el empleo. 90% del empleo en México lo generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos que dar todas las facilidades para que eso pueda ser una realidad aquí en nuestro distrito, en nuestro estado, ¿no? Impulsar también. Hay una serie de temas que son muy preocupantes y que también tenemos que poner sobre la mesa. Temas como la salud, que está totalmente rebasada, temas como las pensiones, el asunto del empleo ligado a seguridad social. En estos momentos, con las reformas que han hecho, las reformas, la verdad, en una buena parte, han despojado de una serie de derechos. La gente está firmando contratos cada mes y no hace ninguna antigüedad. La gente no tiene acceso a servicios médicos y lo que te dicen es, pues ve por tu seguro popular y a ver hasta dónde te cubre, como si fuera un asunto de yo subsidiarte. No debe ser así. El empleo tiene que estar ligado a la seguridad social y tenemos que hacer una reforma en ese sentido en el sistema de pensiones, y tenemos que hacer que el Estado se haga responsable de las funciones que le toquen en ese sentido. Entonces, todos esos temas, llevarlos, porque esos temas sí están atravesando las estructuras en nuestro país y eventualmente es una bomba de tiempo si no lo revisamos. Entonces, en ese compromiso iríamos, pero soy muy clara también. Nosotros necesitamos impulsarlo, nosotros lo vamos a proponer, pero vamos a hacer mayoría y buscar impulsarlo en ese sentido. Lo que yo digo, lo digo desde esa perspectiva, no nada más desde una perspectiva populista para atraer votos. Lo digo con la seguridad de que vamos a hacer mayoría en las cámaras. Oye, y vas pura mujer, ¿no? En ese distrito, ¿no? Está Iris Sánchez Chu por el PRI y Rita Burgos por el Frente, ¿no? Así es. ¿Conoces alguna propuesta de alguna de las dos candidatas? ¿No? De ninguna de las tres hasta ahorita me voy enterando, ¿no? Bueno, Fernando, que coincidimos en este espacio. Y lo de Prospera, ¿no? De Iris Sánchez Chu. Bueno, ¿qué pasó? Y tú fuiste la que denunciaste, ¿no? A nosotros, movimiento. Mira, nosotros nos enteramos que se filtró ahí la información y nos enteramos ahí por lo que filtró el periodista Juan Carlos. Hicimos un posicionamiento donde lo que estábamos pues exhortando a todas las instancias involucradas es a que la contienda sea pareja en todo lo más posible, porque sabemos que hay sesgos de por sí, pero que sea lo más pareja posible. Queremos equidad pues en la contienda, y que no se utilicen programas sociales y que no se utilice dinero público a propósito de desvío de recursos públicos, que no se utilice dinero público en las campañas. Eso es lo que estuvimos señalando. Yo les digo claramente que en algunas colonias, en más de una, a mí ya me ha tocado que a 2 o 3 cuadras de donde estamos haciendo evento, la gente pasa con despensas. Yo nada más haría ese exhorto. Hay que hacerlo limpiamente. ¿No le toman fotos? Mira, Aarón, también quiero decir, nosotros estamos centrados en hacer campaña, en caminar, en atender los espacios con los medios que se abren. El partido tiene que hacer su parte en lo que sean las denuncias y la gente. Por eso también dijimos a la gente, oye, mira, hay maneras de que tú puedas acercarse y hacer una denuncia. Lo primero que hay que romper es el miedo, porque la gente tiene miedo de perder el programa social, porque la amenazan, porque le dicen, ¿sabes qué? Si tú hablas,
la amenaza. Entonces, bueno, en ese sentido también creo que hay que fortalecer, volviendo al primer punto que tiene que ver con la participación ciudadana, pues hay que fortalecer la cultura democrática en México. Si fortalecemos la cultura democrática en México, muchos de estos problemas que estamos viviendo van a cambiar. Totalmente. Bueno, ¿cómo viste con tu dirigente estatal esto de la casa que compró en Quino a hijo, un hijo de Amado Carrillo Barragán? También, ¿no? Es buscado, no sé, es un narcotraficante, pues, ¿no? O, ¿qué proceso? No sé si el hijo o por ser hijo lo están... Estaba viendo una nota de proceso en 2015 que lo buscaban, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo lo veo? Mira, pues él de varias formas ya se había anticipado a los golpeteos. Creo que Alfonso, por su posición en la dirigencia y por el trabajo que ha hecho en Sonora como oposición, pues ya lo han golpeteado. Entonces no es el primer golpeteo, lo van a seguir golpeteando. Y finalmente creo que Alfonso ha estado en todos los medios que lo han invitado explicando su posición. Donde lo han invitado ya ha estado señalando. Pues aquí me cancelaron una entrevista. Bueno, vamos a ver que porque se vino a eso. Pues digo, oye, pues si se supone que deben de aprovechar todos los medios, por más chicos que seamos, ¿no? Por la posición política de un hombre que ha cruzado las alturas de la arena política nacional en los grandes carteles ahí, no considera que un político de esa talla, con su brazo, pues debería de aprender que no debes hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Es un error de su parte, de primaria. Yo creo que, mira, Fernando, independientemente de tirarse a victimizarse, ¿no? Ay, un ataque, la mafia del poder en mi contra, pues él vio también la escritura y pudo haber dicho, pero pues a lo mejor la ganga estaba muy buena, ahora que así parece, que nos invite para conocer la casa, ¿no? Dígale, pues la intención, haremos un programita ahí, ¿no? Ahí en Quino, para ver, pues, la mejor la vendió ya. Pues cualquier obrero con estos sueldos que pagan en el mundo, pues tiene para 2 millones de pesos, ¿no? Barato, ¿no? O sea. Bueno, mira. O sea, sí, no. Sería muy ingenuo pensar que, se fue con los ojos cerrados y Alfonso Durazo no se dio cuenta. Yo creo que... se le barrió, ¿verdad? Yo creo que las explicaciones concretas sobre el punto ya las ha venido dando. Eso sería el punto central. Él ya dijo lo que había sido, es público. Yo creo en ese sentido, coincido contigo que cuando estás en la vida pública, pues los cuidados se tienen que redoblar y hacer las cosas transparentemente, no es que escondan, transparentemente, de manera transparente, de acuerdo contigo. Yo creo que no hay ninguna, creo, es así, ¿no? O sea, es un contrato, incluso el notario es hoy el contralor, el Murillo. Pero yo creo que sí, coincido con Fernando, hay un error ahí de garrafal de cálculo político de Alfonso Durazo, y creo que sigue cometiendo el error en su comunicación en tratar de negar negar que él sabía que se trataba del mismo Amado Carrillo Barragán, ¿no? O sea, es decir, oye, yo busqué en el Google, encontré 150, en Facebook no sé, otros tantos, en Twitter otros tantos. Digo, ¿por qué no decir, sí, ahí estaba el nombre, yo traté con esta persona, Gabriel Mendoza, sí, sabe, pero pues, ¿cuál es el problema, no? Aquí está todo en la legalidad, comercialmente, pues hay un contrato. Bueno, no, pero si no lo sabía. ¿Tú crees que no lo sabía? Bueno, yo te pregunto, y si no lo sabía, va a decir que sí lo sabía. Pero es que yo no creo que no lo sabía. Pero que no sabía ¿Quién era? Que era la misma persona, que es un poco lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no creo que pero pues el apellido no te da... Bueno, pues... te contesto con una pregunta, ¿no te da para averiguar más? Okay, bueno. No, yo creo que y más estando en la vida pública, ¿no? Yo creo que, pero bueno. La moraleja aquí es nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí, ese es que parezcan buenas. Dijera mi nana. Bueno, y la otra, Fernando, es que sería bueno, y aquí sí porque es cierto desde esta perspectiva, pero también trasladémoslo a lo otro, pues. Ahora, es bueno que no golpeteen
O sea, que es lo mismo que el llamado que hacemos a que no usen programas sociales y recursos públicos. No usen recursos públicos para estar golpeteando a la oposición. Hagamos campaña de contraste, hagamos campaña de propuestas, hagamos campaña de debate de altura. Yo sí ahí veo, un día antes, Alfonso Durazo dice, sale a decir que la gobernadora solamente se le iba inaugurando, cortando listones, inaugurando kermeses, ¿no? Y bueno, horas más tarde le da la razón porque va a inaugurar el Festival del Chef, ¿no? Que es de Grupo Ganfer, ¿no? Imagínate con lo que se tiraron en campaña, tú eres más corrupto que yo, y se exhibieron hasta grabaciones de la gobernadora ahí pidiendo moches, y ahora, bueno, tapándose con la misma, el concepto PRIAM, pues, ¿no? Que al final de cuentas se ponen de acuerdo ahí entre las cúpulas. Pero son vecinos. Sí, por eso te digo, pues es lo que te digo. Ahora, inmediatamente el día siguiente. Y volviendo al debate, también con eso tiene que ver. El propio Andrés Manuel ayer dejó muy claro quiénes habían sacado el Pacto por México. Y Anaya, como digo, no se puede eximir de eso. Y bueno, y sale al siguiente día exactamente en el Financiero esta nota, ¿no? De que Alfonso Durazo le compra la casa. Y curioso, no se usó en el debate. Yo creo que para el nivel político, la talla de Alfonso Durazo, ya sabía Alfonso Durazo, por eso un día antes se tira. Pues probablemente. Que venía un ataque, que venía un golpe. Ya sabía. Que venía un golpe. Pero volvemos al punto también. Digo, en la mesa ya ustedes han puesto piezas importantes, pero también... El tipo fue director de comunicación social de la presidencia de la República, esos hombres están informados. De acuerdo, pero los aparatos del Estado no se deben utilizar para eso. Es que también creo que hay que... ¿Pero qué aparatos? Todos, los de inteligencia, los de vigilancia, los de decir, mira, aquí te voy a filtrar lo que sea, de quien sea. Yo entiendo, puedes decir, pero es un personaje público. La escritura, pues. ¿Quién la filtró? Cresón, Rafael Gastelo. La notaría. Por ejemplo. O bueno, la notaría de Miguel Ángel Murillo. Aunque creo que no es por ahí, creo que tienen buena relación, buena amistad. Más bien creo que venga de acá del Cresón. Bueno, ese es mi cálculo. Pero se utiliza... Pero es una escritura pública. Pero se ponen a trabajar más rápido en este momento electoral. Se pueden trabajar, o sea, es el riesgo que tienes también con la información pública. Exactamente. El sitio que la encuentres. Sí, de acuerdo, pero yo nada más reiteraría que no se utilice el aparato del Estado para golpetear a la oposición. Si el asunto, si la negociación, si todo es legal, ¿por qué no ponemos sobre la mesa las cosas que verdaderamente le están doliendo al Estado? Y sobre eso debatamos, y sobre el estado de las cosas en México debatamos. Me parece que hacia allá hay que tender, porque de pronto normalizamos muchas cosas. Por ejemplo, toda esta campaña del miedo, del PRI, toda esta campaña del miedo, digo, ya debería de darles pena, pues, o sea, ya lo han venido haciendo y vemos la realidad y la contrastamos y la gente dice, ya basta, pero siguen con la misma recetita de irse por la campaña del miedo. No, vayamos a discutir el estado de las cosas reales, cómo está el país en cada rincón y qué le está doliendo a la gente en cada rincón, porque si Peña Nieto va en este momento o la gobernadora va a caminar las colonias, yo les aseguro que la realidad que ellos platican en sus spots es muy diferente, porque la gente está hasta el gorro de muchas cosas, entre ellos de los partidos. Entonces yo diría, ¿cuál es la primera responsabilidad que tenemos a través de todas estas medidas? Recuperar la confianza. Eso es lo primero, recuperar la confianza. Bueno, muy bien. Eso es lo que ha venido hablando también Claudia Palolis, ¿no? Después de recuperar la confianza. Pero con un gobierno muy ausente, Fernando. Y sin ruta. Es un discurso lo bueno que estamos de campaña. No, porque nosotros sí hemos venido caminando las colonias no solo de ahora, sino de antes. Y tocando las puertas. No. Bueno, si gustas platicamos de muchas cosas del distrito. Es que tiene que ser más allá del discurso. O sea, como ciudadana te lo digo, no como alguien que venga de cúpulas de poder político o económico, y prefiero que en las colonias no nos conozcan a que nos conozcan por formar parte de X o Y grupos. Prefiero que nos conozcan por lo que estamos haciendo y por lo que queremos construir y por el proyecto en el que estamos, ya que le apostamos.
dos casos muy claros de por qué somos diferentes que yo le digo a la gente. Uno, ustedes pueden ver la campaña. La campaña es sumamente austera. Aquí no se tira nada. Las sillas que traemos son sillas prestadas. A veces sí llegamos a rentar sillas. Pero eso es todo, una lona, un par de lonas que traemos para todos lados y un sonido que nos prestan. A veces tenemos botellas de agua. Eso es lo que tenemos en las campañas. Eso es un contraste ya para empezar y que andamos caminando en las casas. Nuestros volantes son de lo más sencillos. Ese es el primer contraste. La austeridad, porque así tiene que ser. No tenemos por qué estar tirando recursos públicos en las campañas. Lo otro, estar en el proyecto de Morena sí te implica un compromiso mucho más claro, también de austeridad, porque entre nuestras propuestas sí va el disminuir los salarios. El disminuir los salarios de quienes estemos, no solo en el gobierno federal, que eso le tocará a Andrés Manuel y a su equipo, sino que aquí en el Congreso, donde se tira muchísimo dinero, donde no se fiscaliza el dinero, se empiece a fiscalizar el dinero, se transparente el dinero, renunciamos a privilegios y nos bajemos el sueldo. Morena, por estatuto, dice que quien llega a un cargo de representación popular tiene que dar el 50% de su salario para un proyecto educativo. Pero ahora lo vamos a hacer ley, vamos a reducirnos el salario, porque es lo que la gente te está exigiendo. Y lo digo con responsabilidad porque sé que vamos a ser mayoría en el Congreso. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta que se me quede ahí? No, ya estoy corriendo a votar por Morena. Ya te convencieron. Bueno. Fernando, gracias. Gracias. Algo que no se te haya porque quisieras expresar. Mira, Aaron, agradecerte siempre la apertura, agradecerle a Fernando también, no habíamos coincidido en ninguna mesa, la verdad que ha sido muy interesante, incluso previo a lo que empezamos fue muy interesante también que me platicara algunas cosas, y decirles que todo esto que estamos haciendo, toda la plataforma, se sigue alimentando de lo que ustedes nos dicen, de lo que nos dice la gente, y la vamos alimentando y fortaleciendo, porque lo más importante es escuchar a la gente y pedir el voto pues masivo por Morena. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Esto fue Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Suscríbase al canal de YouTube Ensalada de Tópicos. Denos like en Facebook, en la fanpage de Facebook Ensalada de Tópicos. Y síganos en Twitter @ensalatópicos. Les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.